En este video vamos a trabajar la derivada a través de la derivada de la función inversa. Como siempre, trabajamos con un ejemplo y en este caso y igual a la raíz séptima de x. Como vemos, y es una función de x y fácilmente podemos obtener g de y igual a x, o sea, la expresión de la función inversa. Despejando x, nos queda que y a la séptima es igual a x. Y ahora les propongo hacer la derivada g' de la variable y. Es muy sencillo derivar y es 7y elevado a la sexta. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una expresión que nos va a permitir relacionar f' de x con la derivada respecto de la variable y. Quiere decir que la derivada f' de x es igual a la recíproca de la derivada de la variable y. De modo que escribiendo nuestra expresión nuevamente nos va a quedar f' de x igual a 1 dividido 7y elevado a la sexta. Pero para que quede en términos de x, lo que tendríamos que hacer es sustituir esta expresión que está aquí y nos va a quedar 1 dividido 7 veces la raíz séptima de x elevado a la sexta. Y con eso tenemos resuelta nuestra derivada. Les propongo ahora hacer la derivada de la función y igual arco coseno de x. Otra vez vemos que y es una función de x. Por supuesto que deberíamos restringir el dominio para que sea biyectiva y acepte entonces nuestra función inversa. g de y igual x. De modo que despejando x nos queda que coseno de y es igual a x. Y esta es nuestra función g de y. Derivando g' de y, obtenemos menos seno de y. Utilizando nuestra relación, vamos a escribir entonces que f' de x es igual a 1 sobre g' de y. De modo que f' de x será igual a 1 dividido menos el seno de y. Vamos a utilizar la relación pitagórica que ya conocemos. Sabemos que seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es igual a 1. Entonces, de aquí podemos decir que el seno de y será igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de y. Pero si recordamos lo que habíamos escrito al principio, vemos que el coseno de y estaba expresado en términos de la variable x, de modo que vamos a utilizar esta expresión que está aquí para trabajar aquí.
y vamos a escribir entonces como raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Sustituyendo esta expresión nos va a quedar 1 dividido menos la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Quiere decir entonces que f' de x es igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esta es la derivada del arco coseno de x. Veamos alguna justificación a la expresión que hemos utilizado para hallar la derivada. Habíamos dicho que la derivada f' de x es igual a 1 dividido g' de y, siendo g la función inversa. Es fácil ver que el cociente incremental delta y dividido delta x se puede escribir como 1 dividido delta x sobre delta y. Si delta x tiende a 0 por ser f una función continua, delta y debe tender a 0. Por lo tanto, esta expresión que está aquí, aplicando el límite, es la expresión previa, f' de x igual a g' de y. No se olviden que para obtener la función inversa tenemos que verificar el intervalo donde la función f es biyectiva.